honrarte, bendecir tu nombre y poder aprender más acerca de ti, conocerte, Jesucristo, porque tu palabra dice que crezcamos en el conocimiento tuyo, porque tú eres nuestra vida, maravilloso Jesús. En ti tenemos vida, Cristo glorioso. Por eso venimos a aprender más acerca de del propósito, plan y proyecto eterno que has dado disponible para nosotros, para esta humanidad, para tus hijos, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Para entender más acerca de nuestra herencia en Cristo Jesús, para entender cuánto nos has amado, que desde antes del principio de los tiempos habías destinado ya un cordero para que muriera por nosotros, predestinado con la finalidad de darnos vida, de morir en ese lugar de sufrimiento, resucitar y venir a habitar ahora en su iglesia, en su cuerpo, en cada persona que ha creído en su nombre. Te damos gracias ahora y en todo tiempo por la oportunidad que nos das de poder respirar, de vivir. Gracias por haber suplido toda casa, vestido, alimento y todo lo que conlleva a nuestra vida cotidiana, Señor. Gracias por habitar en nuestros corazones. Gracias por haber sido impartido a nosotros y cada día declaramos que eres formado. Cada vez que oímos tu palabra acerca de ti, tú eres formado en cada creyente para poder nosotros o tú expresarte a través de nosotros a esta humanidad que te necesita, Señor. Creemos que milagros, señales y maravillas siguen a tu palabra, y mientras enseñamos tu palabra, tu mano poderosa está disponible, tu poder está ejecutándose para sanar toda enfermedad y toda dolencia, porque tu palabra es vida y medicina. En el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento de la mente natural a la obediencia tuya en la cruz del Calvario, y declaramos que tenemos la mente de Cristo, que somos ese cuerpo glorioso aquí en la tierra, que podemos expresarte a ti, que podemos mostrarte a ti esta humanidad en el nombre de Jesús, porque la luz del mundo vino a habitar en cada creyente. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, usa tu servidor, usa mi mente, mi corazón, mis labios para hablar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de tu servidor, en el nombre de Jesús en este día. Seas más tú, Espíritu Santo, y menos yo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo. Ojos espirituales son abiertos, oídos espirituales para entender tu palabra. El entendimiento es renovado en esta mañana, en el nombre de Jesús, a través del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo la establecemos en cada creyente y cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos a los que estamos aquí reunidos. Cada uno de ustedes nos da gusto verles y saber que están bien. Si está en este lugar congregándose con nosotros, con los demás hijos de Dios, significa que está bien. Es importante que podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo, y por eso nos reunimos, nos congregamos, y esa es la finalidad principal. ¿Okay? Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida aparte de ustedes a las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Cada persona que nos ve en los distintos países y ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, del país España o cualquier otro continente o país de habla hispana donde nos vayan a ver de manera directa, a través de nuestras páginas de Facebook o de manera diferida también, que son Fe y Poder Guadalajara, la congregación, y así como también el Facebook de Palabra Fe y Gracia Jalisco. A través de esos medios quedan grabadas las enseñanzas, para que, por ejemplo, si usted no tuvo la oportunidad o la disponibilidad de venir el viernes, bueno, ahí está disponible para que usted la escuche. Los viernes estamos viendo una enseñanza tan trascendental acerca de el propósito eterno del Padre para todo ministro. Y hablando de ministros, pues estamos hablando de todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y que tiene la oportunidad de servir a Dios en algún lugar, en algún ministerio que el Señor le vaya a poner. Tan solo el hecho del ministerio de la reconciliación, que significa reconciliar al hombre con Dios a través de Jesucristo. Todo lo tenemos, todos, ¿cuántos saben que todos podemos hablar de Jesucristo a nuestros familiares, a nuestros amigos? Si alguien está, por ejemplo, con una enfermedad incurable, ¿por qué mejor no hablas desde Jesucristo el sanador?
aquel que vino a darnos vida en la cruz del Calvario. Entonces, ese ministerio lo tenemos y todos los viernes comenzamos con esa serie que se llama ¿cuál es el propósito del Padre para todo ministro en 2023? Y estamos hablando de cosas trascendentales, a tal grado que estamos hablando acerca de la fe muerta o la fe con obras que habló el apóstol Santiago, y vamos a analizar el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Santiago para salir un poquito más de esa oscuridad en que estábamos, donde entendíamos que la fe conllevaba obras, la fe tenía que hacer obras para poder ser efectiva aquí en la tierra. Entonces, todo ello necesitamos entenderlo. La fe sí lleva acciones correspondientes, pero tenemos que identificar qué acciones o qué reacciones, más que nada. Entonces, las acciones correspondientes a la fe no son obras. Es muy importante entenderlo. Y bueno, esa la estamos viendo todos los viernes. Le digo, usted tiene oportunidad de conectarse a la página de Facebook, y en los videos, ahí está, en Facebook Guadalajara, ahí está el video acerca de ese tema, y donde estamos analizando la fe muerta de la cual habló Santiago. Fe muerta, por obviedad. ¿Qué significa fe muerta? Pues es una fe que no existe. Y si hay una fe que no existe, pues por obviedad no hay, no son hijos de Dios los que tienen esa fe. No son nacidos de nuevo, y a ellos va dirigida esa carta. Es importante entenderlo, ¿ok? Y pues todos los domingos continuamos el día de hoy con el tema que se llama gracia o ley mosaica. ¿Cuál es el evangelio eterno? ¿O cuál es el evangelio eterno? Sería el tema. ¿Cuál es el evangelio eterno? ¿Gracia o ley mosaica? Ese es el tema que continuamos el día de hoy. Perfecto, pues a nuestros amigos que nos ven por internet también pueden buscar todas las enseñanzas. Estas ya las vamos a comenzar a subir a partir de la semana que entra. Tanto este tema que estamos viendo ahorita, como lo de los viernes, como la cena del Señor bajo la gracia, también es un tema que suspendimos temporalmente, pero lo vamos a continuar en cuanto terminemos con el tema de los viernes. La cena del Señor bajo la gracia no es más que hacer memoria de lo que Cristo hizo en su sacrificio perfecto y completo. Entonces ese tema lo estamos viendo, o lo suspendimos temporalmente, pero va a estar disponible en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede like, amigo de internet. Si tiene oportunidad de compartir esa enseñanza, hágalo, porque vamos a ayudar a alguien a que sea libre de la oscuridad, libre de las tinieblas. ¿Sabía usted que el mundo no nada más está muriendo, sino hermanos en Cristo, de los que se denominan cristianos, también están muriendo a corta edad? Y estamos hablando de muerte física, ¿no? Muchos están muriendo de enfermedades incurables. Muchos, y no nada más las personas que no tienen a Cristo en su corazón, o de cualquier otra religión, sino dentro de los que se denominan, o por lo menos están en Cristo, también se están muriendo físicamente hablando. Entonces, cuando estamos viendo el tema de los viernes, es importantísimo para la vida de ellos. El tema de hoy es importantísimo. Son temas tan trascendentales que si lo compartimos con alguien, aún siendo hermano en Cristo y que está sufriente, sabía que hay muchos de ellos, que vienen los días domingos solamente porque están cargados y porque ya sienten que no hayan una solución. Se sienten desesperados, atribulados, oprimidos, deprimidos, y vienen los domingos a agarrar consuelo, seguridad. Vienen a descansar en el Señor cuando Él es nuestro reposo diario, no nada más de los domingos o de los viernes. Es nuestro reposo diario Jesús. Entonces, pero necesitamos entenderlo, necesitamos que nuestra mente sea renovada para que Cristo sea formado. Una vez, esta mente es el obstáculo principal de todo creyente, la mente. ¿Por qué la mente natural? Obviamente, no estoy hablando de la mente de Cristo. La mente de Cristo solamente se renueva con el evangelio de Cristo, no nada más. La mente natural, perdón. La mente de Cristo ya la tenemos, pero necesitamos ahora operarla, saber cómo operar esa mente de Cristo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener confianza, seguridad de que en esta tierra podemos vivir una vida abundante. No tenemos que morir de una enfermedad incurable, no tenemos que morir a corta edad. Tenemos una vida plena en Cristo Jesús. Y si el que habita, el que murió en la cruz y resucitó, el Cristo
resucitado, habita en nosotros, ¿por qué nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, tiene que fallecer antes de tiempo? Entonces, esta serie de enseñanzas, tanto la de los viernes como la de hoy domingo, trae un conocimiento pleno acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y eso nos va a dar una seguridad, una certeza de que si viene una pandemia, un virus, una enfermedad o lo como se llame, no vamos a tener por qué morir. Pero necesitamos entender las bases principales del por qué podemos experimentar esa vida abundante en Cristo Jesús, ¿ok? Por eso le decimos que puede compartir esta enseñanza tanto como cristianos o no cristianos, porque tanto en el mundo cristiano también se están muriendo nuestros hermanos en Cristo. Ellos necesitan conocer este evangelio, ellos ya no necesitan una motivación. Hay personas que nada más son motivadores y que solamente los domingos van a ser motivados, pero no edificados. Tenemos que ser edificados sobre la roca que es Cristo y su palabra. No podemos ser edificados en otro fundamento, porque alguien puede venirnos a hablar de un evangelio con mezcla de pactos, un evangelio mezclado con obras, y eso no nos va a ayudar, porque nunca nosotros como seres humanos, por más obras que hagamos, nos podemos merecer el favor que se nos dio gratis en la cruz del Calvario, y que a Él sí le costó, pero para nosotros es un regalo de Dios. ¿Okay? Muy bien. Entonces, cuando compartimos, liberamos a alguien y ayudamos a alguien. Ok, perfecto, pues Juan capítulo 1 versículo 17, por favor, si lo podemos ver ahí. Ya estamos compartiendo la palabra de Dios a través de las páginas podemos compartir en algunos grupos, Iglesias Cristianas de Guadalajara, también para que nuestros hermanos de Jalisco también puedan disfrutar de el conocimiento pleno de Cristo Jesús. También las personas que, no sé qué otros grupos tengamos por ahí, creo que tenemos cristianos latinos y algo así, ¿no? Si podemos compartirlo con familiares sería ideal también, porque nuestra familia necesita de Jesucristo. Y bueno, cuando algo es palabra de Dios, siempre va a haber manifestación del poder de Dios en ese entendimiento. O sea, si alguien viene enfermo, por obviedad tenemos que ver ese poder sanador el día de hoy, ¿ok? Esa es la seguridad que nos da Cristo a través de su palabra. Perfecto, pues vamos al libro de Juan capítulo 1 versículo 17, por favor. Ese es nuestro texto base. Entonces el tema de hoy se llama ¿cuál es el evangelio eterno? La gracia, que significa el favor inmerecido dado a través de Cristo Jesús, o la ley de Moisés. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿ok? En otras palabras, Dios dio una ley mosaica a un pueblo llamado Israel, y a través de Dios les dio cierto tipo de lineamientos, mandamientos, reglas, estatutos, por decirlo así, leyes, literal. ¿Para qué sirve una ley? ¿Qué entiende usted por ley? Sirve para cumplirla, ¿verdad? Nadie va a dar una ley si nadie la va a cumplir, sino las leyes son reglamentos para que se cumplan siempre y en todo momento. Usted no puede andar donde dice 60 en Jalisco, no puede andar 80. Entonces, si anda 80, ¿qué va a pasar? Hay una camarita que lo va a captar ahí y se va a ver muy guapo en la cámara, pero pues el problema es que ahí va a representar una infracción, ¿me entiende? Entonces, todas las leyes son para que se cumplan siempre. Entonces, ya vimos en domingos pasados, creo que esta es la sesión número 8, 9, 10. En la sesión, creo que 2 anteriores, 3 anteriores, algo así, vimos acerca de los pactos que hizo Dios con la humanidad, ¿ok? Los pactos que hizo Dios con la humanidad, y vimos que esos pactos antes del nuevo pacto o antes del pacto eterno eran pactos transitorios o temporales. ¿Estamos de acuerdo? Porque temporales, ¿en qué sentido? En que tenían un principio y un fin, una vigencia. Un pacto temporal siempre tiene una vigencia, ¿no? Así como las leyes fiscales que le dicen que le van a cobrar un derecho, o le van a un derecho, le van a quitar un impuesto, o le van a aumentar un impuesto. Regularmente cuando se hace una ley, al final de la ley dice artículos transitorios. Y esos artículos transitorios significa que tienen vigencia anual nada más. Y así sucesivamente, pueden adicionar un derecho, pueden ejercer o imponerle una ley para que cumpla algo.
Perfecto. Entonces, transitorio siempre va a ser temporal. Todos los pactos, vimos el pacto de la ley mosaica o de Moisés, o dada por Dios a Moisés, es un pacto temporal o transitorio porque tiene su vigencia, su inicio en Éxodo 20 y tiene su final cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y él dijo: consumado, concluido o terminado está. Hasta ahí termina el cumplimiento del tiempo de la ley. Ya para acá, ahorita los que vivimos en el nuevo pacto, por obviedad, no podemos cumplir esa ley porque no es la manera en que Dios trata con el ser humano. Dios trató con el ser humano a través de pactos temporales, pero el objetivo de esos pactos temporales era darle a conocer a nosotros como humanidad que había un pacto eterno. Y para ello estamos viendo el evangelio eterno. Mire, vamos a Apocalipsis, por favor, para entender ¿qué entendemos por eterno? Pues es algo que no tiene principio ni tiene fin, pero también puede ser algo que solamente tuvo principio pero no tiene fin. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de eterno, lo eterno de Dios es lo que estamos viendo. ¿Cuál es el objetivo de esta serie de enseñanzas de los domingos? El evangelio eterno. ¿Cuál es el objetivo? Principalmente que usted entienda cuál es así el evangelio. Que el evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Ok? Uno. Entonces, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. Entonces, evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas para la humanidad, nuevas o noticias de gozo y de salvación. Eso dijeron en el capítulo 1 de Lucas, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eran buenas nuevas de gozo y de salvación. Incluso el año agradable del Señor. ¿Qué significa el año agradable? Que nuestras deudas fueron quitadas. Cualquier deuda que usted tenga con respecto a Dios, usted no le debe nada a Dios. Por eso no debe sentirse cuando usted está orando o cuando usted está creyendo algo de un beneficio, una bendición de parte de Dios, nunca se debe sentir inmerecedor, porque usted que está en Cristo Jesús, toda deuda fue pagada en la cruz del Calvario, y la deuda principal era el pecado que teníamos como humanidad, la naturaleza de pecado dentro de nosotros, esa fue pagada en la cruz. Y si Él pagó el precio, entonces nosotros ya no somos deudores con Dios, no le debemos nada porque fue pagado por Cristo. Ahora tenemos derechos, tenemos beneficios, tenemos la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza. Por eso, cuando damos esta serie de enseñanzas es para que usted tenga seguridad de salvación, seguridad de bendición, seguridad de la manifestación de la bendición en todas las áreas de su vida. ¿Okay? Y entienda que si va a aplicar cualquier obra para añadir a la gracia o a la salvación que nos fue dada por gracia, si vamos a añadir cualquier obra, entienda que eso fue dado por Dios como un pacto transitorio, la ley de Moisés o ley de obras, así se le llamó. ¿Cuál era la ley de obras? Es aquella donde usted tenía que hacer cosas para merecer la bendición, tenía que ejercer algo para que Dios le diera, pero en Cristo Jesús Dios ya le dio todo y usted no tiene que hacer nada, solamente ejercer fe. El problema es que muchos que dicen que la fe tiene que añadirle obras a la fe, y Pablo dijo: no, la fe no debe ser con obras, la fe debe ser solamente acciones más no obras, no es la misma acciones más obras o reacciones a la obra de Cristo Jesús. Por la fe recibimos lo que ya se nos dio por gracia, por la fe hablamos la promesa como un hecho consumado para nosotros. Toda promesa ya es una realidad en Cristo Jesús. Tenemos que recibir solamente lo que se nos dio por gracia, no tener que hacer para merecer. Eso era bajo el pacto de la ley de Moisés y fue solamente un periodo de vigencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice el apóstol Juan: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio, y lo dice, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y lo dice, a toda nación, tribu, lengua o pueblo. Entonces, si se fija, el evangelio es para todos, no nada más para cierto tipo de población o cierto tipo ¿cómo le puedo decir? De nación, más bien. No fue dada nada más para la nación de Israel, sino el evangelio eterno fue dada para toda la humanidad. ¿Ok? Eso es algo trascendental que debemos de tomar en consideración. Con esta serie también vamos a ver lo importante que somos los que estamos en Cristo Jesús
Y lo importante que éramos para Dios desde antes del principio de los tiempos. Porque Dios desde antes del principio de los tiempos estipuló un evangelio eterno, unas buenas noticias para la humanidad, no nada más para un pueblo llamado Israel. Eso debemos de entender, que solamente Israel fue una sombra de la iglesia de Cristo. Una sombra de la iglesia de Cristo. Eso lo vamos a ver también basado en la palabra de Dios. Muy bien, perfecto. Entonces, dice, en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y ahorita nos quedamos en que vamos a ver que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, es un Cordero que fue dado desde la eternidad. No fue alguien que surgió hace 2022 años. Regularmente la historia señala que son 4 o 5 años de diferencia del nacimiento de Cristo. Es decir, si estamos hablando del año 0, es decir, nació 4 años antes del año 0. Se equivocaron en las fechas, algunos en la datación de esas fechas. Realmente entre 4 o 5 años más o menos, ¿no? Entonces, aproximadamente Cristo Jesús murió en el año 30. Ahí murió en la cruz. Ok, entonces estamos viendo de un Cordero que se manifestó hace, vamos a hablar 2019 años, por decirlo así, de acuerdo a la datación correcta. 19, 20, 21, 22, 3, 4 años antes, 2018 pues. 2018 años antes murió Cristo en la cruz, perdón, nació Cristo. Nació Cristo más o menos en ese tiempo. Pero él solamente fue la manifestación de un Cordero que ya estaba desde el principio de los siglos, desde antes del principio del tiempo de los siglos, o el tiempo regular que está corriendo ahorita. Para eso vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, para que usted entienda que la idea de lo que le quiero entender es que la idea de Dios, que ya había pensado en nosotros desde la eternidad, que no surgió hace 2018 años, sino surgió desde la eternidad, rescatarnos del mundo de tinieblas. Dios sabía que Adán iba a pecar, Dios lo sabía. Muchos se preguntan, o ateos, dicen, si Dios sabía que Adán iba a pecar con el árbol de la vida, ¿para qué le puso el árbol de la vida? Son preguntas ateas, ¿no? Si Dios sabía que Satanás iba a hacer un estrago aquí en la humanidad, ¿para qué inventó a Satanás? Son preguntas que se hacen los ateos. Y dicen, bueno, yo no quiero ese Dios de los cristianos porque es un Dios malo. Incluso creen que es un Dios malo, pero Dios es 100% bueno. Dios no es malo. La Biblia hay que escudriñarla para analizar qué pasaje habla que Dios fue el que hizo algo malo, para poder analizarlo y desestimar ese criterio, esa idea de que Dios es malo y hizo algo malo. Dios nunca ha hecho nada malo. Regularmente muchos son problemas de interpretación, o puede ser hasta problemas de traducción de algunas Biblias al español, entendiendo que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Ok, entonces dice Apocalipsis 13:8. ¿Ya lo tienen? Capítulo 13 y versículo 8, por favor. Dice, está hablando de, son cosas de una bestia, ¿no? Que menciona ahí el Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro de la vida del Cordero donde está inscrito toda la humanidad, ¿sí sabía? Toda la humanidad. Pero muchos de la humanidad se están excluyendo, saliendo del libro. Cada persona que recibe a Cristo en su corazón nace de nuevo en su espíritu. Cristo viene a habitar dentro de él, pero no lo incluyen en el libro de la vida, sino que ya estaba incluido en el libro de la vida. Y cada persona que no conoce a Cristo y no quiere nada con Jesucristo y prefiere mejor estar con Buda, con Mahoma, con Hare Krishna o con otros dioses, entonces literalmente es excluido o sacado del libro de la vida. Así está de acuerdo a la Biblia, ¿okay? Entonces dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban escritos en el libro, no estaban escritos en el libro de la vida, porque fueron excluidos, o se excluyeron ellos, perdón. ¿El libro de la vida de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. El libro de la vida del Cordero, que fue inmolado o sacrificado
¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Cuando se hizo los cielos y la tierra, según Dios, y ahí estaba Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, ahí estaba, creando todas las cosas, inclusive porque Hebreos capítulo 1 dice que todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él, hablando de Jesucristo, ¿okay? Del Cristo eterno, del Hijo de Dios. Entonces, si todo fue creado por Él, entonces Él mismo ahí se estaba ya anteponiendo, y Dios el Padre estaba diciendo, aquí ya está el Cordero, y según yo, o sea, Dios diciendo, según yo, según para mí, este Cordero ya de una vez para mí está sacrificado. ¿Por qué? Porque es un pacto que hizo antes aún de crear la humanidad. Es un pacto que Dios hizo con su Hijo, consigo mismo. Y ese pacto eterno de que iba a ser sacrificado el Cordero, según Dios, dice el Padre, para mí ya está sacrificado. La humanidad esta merece ese Cordero, porque la humanidad, teniendo una vida externa de Dios, no va a poder vivir en la tierra, va a ser autodestruida. Entonces llega el Edén a la tierra, que es una réplica del Edén del cielo. Llega el Edén a la tierra, y ahí se ponen dos árboles principales que se mencionan, ¿no? Hay muchos árboles, ¿no? Pero hay dos principales que se mencionan. Uno era el conocer el bien y el mal, es decir, que el ser humano comenzara a hacer obras buenas y dejara de hacer obras malas para ganarse el favor de Dios. Eso significa el árbol del conocimiento del bien, de conocer hacer el bien y conocer no hacer el mal. El árbol del conocimiento del bien y el mal fue puesto en el Edén. Entonces, ¿por qué Dios? Muchos dicen, ¿por qué Dios es tan malo y les puso ese árbol para que comieran? No fue, bueno, Dios puso el árbol. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene y le dio Dios libre albedrío de decidir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen que todos tenemos libre albedrío? Todos tienen libre albedrío de venir a Cristo y de conocer a Cristo, y todos tienen albedrío de irse sin Cristo y adorar a otros dioses. ¿Cuántos saben que el estar en Cristo, y cuando hablamos la palabra de Dios, nadie va a obligar ni va a exigir a nadie, vengan a Cristo a fuerza, nadie? Inclusive el otro día estaba viendo la historia del pueblo escandinavo, de lo que viene siendo los noruegos, suecos, todos ellos, ¿no? Que regularmente tiene un dios que se llama Odín, o no sé si lo tienen en la actualidad, pero lo tenían en aquella época. Ellos adoraban a ese dios, pero ¿qué creen que hacían los ingleses cuando un escandinavo se convertía? ¿Qué creen que hacían? Lo enviaban para allá para que impusiera el creer en Cristo, que fuera una imposición. Y al que no quería nada con Cristo, ¿qué cree que pasaba? Los mataban. O Cristo o tú, porque creen en las, ellos son la cuestión de que creen en las hadas. No sé si usted cree en las hadas, pero bueno, las hadas es una religión de por allá de los nórdicos, exacto. Entonces ellos creen en las hadas, ellos creen en todo ese asunto, ¿no? Ahora, ¿qué hacían los que se convertían? Bueno, decían, pues vamos a ir con ellos porque practican la brujería. Entonces practican la brujería, y ahora sí, vengo a presentarte el Salvador del mundo, Cristo Jesús. No, pues yo quiero seguir con mis hadas porque vuelan bien bonito. Pues órale, mátelo. Así, de esa manera evangelizaron pues parte del pueblo escandinavo, ¿no? Parte. Ahorita en la actualidad regularmente es muy complicado que alguien crea en Cristo Jesús allá en esos países, ¿sabía? Muy poquitas congregaciones hay de muy poco cristianismo. Regularmente son, la mayoría, no sé si le llaman ateos o paganos, no sé cómo le llaman ahí, pero que por cierto son países que no hay pobreza en esos países, pero no por su religión, sino no hay pobreza por la franqueza que ellos tienen en que no hay, regularmente ahí no existe lo que viene siendo, ¿cómo se llama aquí en México? Eso que suena mucho, ¿cómo se llama? Y que casi, ándale, eso mismo, yo no lo dije, lo dijo el hermano. Entonces no hay ahí pues, y realmente lo que percibe el país obviamente es que se invierte en el país, o sea, nadie se hace más rico que otros pues, y los salarios, bueno, son unos salarios demasiado buenos, la vida es más cara, sí es cierto, pero los salarios son demasiado buenos. Trabaja, no sé si 5 horas creo en el día, Michelle, creo no trabajan 8 horas allá, algo así. Bueno, hay un hermano en Cristo que va y trae la historia de allá, de esos países, un morenito canadiense
que creo que es hermano en Cristo, viene a traer la historia de por allá. Bueno, lo que quiero llegar yo con eso es que imponían una religión, imponían que creían en Jesucristo. ¿Y cuántos saben que eso no está bien? A nadie tenemos que imponerle que crean en Jesucristo. Debe ser una decisión personal. Por eso Dios da un libre albedrío. Qué feo sería para con Dios que alguien me impusiera a un Dios que yo no lo quiero, sino que al contrario, venga un Dios a revelarse en mi corazón y yo decida creer en Él por amor a lo que Él hizo por mí en la cruz. Eso es maravilloso. Entonces el cristianismo en sí no debe ser una imposición, debe ser algo que nace del corazón del hombre cuando escucha lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Ese es el cristianismo. Ok, entonces nos quedamos en Apocalipsis 13:8. Dice: y los moradores de la tierra cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado, ¿cuándo? Desde el principio del mundo. Entonces, ¿cuál fue el propósito, el plan o el evangelio o las buenas noticias? ¿Desde cuándo surgieron las buenas noticias? Por eso se llama evangelio eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad ya estaba un cordero para morir por nosotros en la cruz. Pero Dios puso el árbol de la vida y puso el árbol del conocimiento del bien y del mal para que el ser humano eligiera libremente sin que nadie lo presionara, ¿okay? Entonces, ¿qué cree que hizo nuestro hermano Adán? Eligió. Nunca comió del árbol de la vida para vivir. Nunca comió, porque la Biblia no lo registra. Lo bueno hubiera sido que hubiera comido del árbol de la vida y luego hubiera comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque no debe de ser, porque sería mezcla de pactos ahorita en la actualidad. Entonces, pero no se registra la vida que comió del árbol de la vida Adán. Eligió por el hacer buenas obras para agradar a Dios y quedar bien con Dios, o no hacer malas obras para quedar bien con Dios o agradar a Dios. Para acercarnos a Dios, ¿usted cree que las buenas obras lo van a acercar a Dios? No, es Cristo el que lo acercó con su Padre Celestial. A través de Él recibimos reconciliación y Dios decide habitar en cada creyente ahora, en ese tiempo, en este nuevo pacto. Entonces, ¿hay un evangelio eterno? Sí. ¿Cuál es el evangelio? Dios haciendo un pacto con su Hijo, con el Cristo eterno, y diciendo: para mí ya está sacrificado, para mí la humanidad ya está redimida, para mí la humanidad, solamente falta que te vayas a manifestar, que son aproximadamente 4000 años después vino y se manifestó, aproximadamente, ¿ok? Entonces, antes de que se manifestara, ¿qué cree que tenía que hacer Dios con la humanidad? Pues venir a hacer pactos transitorios para mostrarle que venía un Cordero eterno. Si Dios no hace esos pactos transitorios con Noé, por ejemplo, o con Adán inclusive, si no los hace esos pactos transitorios, pues Dios jamás hubiera podido, todavía Cristo no hubiera venido. Pero Dios tenía que decirle: mira, Moisés, estos corderitos que vas a sacrificar es para expiar los pecados del pueblo de Israel. Abraham, Génesis 22, este corderito que vamos a sacrificar en lugar de tu hijo Isaac, representa el Cristo eterno que va a venir a manifestarse, el Cordero eterno que va a venir a manifestarse, 400 años antes de la ley, vino a manifestarse con Abraham. Entonces, y la ley, que será, estamos hablando de 1400, 1500 años antes de Cristo, les fue dada la ley de Moisés, aproximado, 1500 años, ¿no? Entonces, 1500 años Dios estuvo tratando con un pueblo llamado Israel para decirle: mira, hay corderos para expiar tu pecado, hay corderos que van a cubrir tu pecado, hay corderos para perdonarte pecados. Entonces, esos corderos representan a un Cristo eterno que va a venir a manifestarse. Entonces, Dios tenía que hacer pactos intermedios temporales para darle a conocer a la humanidad que venía un Cordero eterno. Y hasta que la humanidad no estuviera plenamente convencida de que hubiera por lo menos una persona que creyera que podía encarnar al Cristo eterno, ¿quién cree que fue? Miriam, María. Ella fue una gran persona de fe, hasta que hubo alguien que creyó realmente, de la tribu de Judá, que creyó que podía ser engendrado e impartido para que él pudiera nacer y ponérsele un embrión dentro de la vida de María. Mientras tanto, el Cristo no podía manifestarse. Pero hubo 4000 años donde Dios estuvo tratando y diciendo: mira, hay un cordero, mira, hay corderos, hay un pacto eterno, hay un evangelio eterno, hay un Cordero eterno que va a morir por la humanidad. Entonces Dios tuvo que hacer pactos transitorios temporales,
Y uno de esos pactos pues es la ley de Moisés. Por eso usted ahorita, la ley de Moisés no es el evangelio eterno, porque la ley de Moisés no estaba estipulada como parte de Dios, como algo que tenía que hacer a fuerzas para traer leyes a esta humanidad, para que la humanidad viviera por leyes, por reglamentos, y que tuvieran que cumplir con Dios a través de estarlos forzando, porque la ley así era, así sabía, la ley mostraba el carácter perfecto de Dios. Pero como el ser humano imperfecto, y era imposible que cumpliera una ley perfecta. Entonces, como el ser humano no podía cumplir una ley perfecta, fue añadida, dice el apóstol Pablo. La ley no fue el propósito inicial, no fue el evangelio eterno, la ley. La ley fue añadida, dice en Gálatas capítulo 3, fue añadida a causa de los pecados de la humanidad, pero no estaba dentro del plan inicial de Dios, una ley mosaica. Entonces, si una ley mosaica no estaba como un plan inicial de Dios, por obviedad no es el evangelio la ley de Moisés. Y por obviedad usted ahorita en este nuevo pacto no tiene que andar cumpliendo mandamientos para quedar bien con Dios, porque no queda bien usted cumpliendo. Qué feo sería, es como esto, mire. Usted como padre de familia, ¿cómo se sentiría que sus hijos cumplieran porque le tienen miedo? Es que mi papá no me va a dar mi domingo, tengo que hacerle todos los mandados. Todo lo que se le antoje la tienda, ándale, sí, ándale papá, mándeme para acá papá, lo que usted diga papá, sí papá. ¿Por qué? Porque el domingo va a llegar y le va a dar su billetito de 500. Y qué feo sería que una hija o un hijo usted lo ame porque le da dinero. ¿Cómo se sentiría usted como padre? ¿Cómo se sentirá como padre? La verdad. Digo, hay hijos lambiscones, ¿no? Pero ¿cómo se sentiría usted como padre que un hijo lo ame por su dinero? La verdad. O porque le da su domingo. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Hijos, reflexionen. Porque ustedes un día van a ser padres. ¿Entendemos? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Pues nos sentiríamos mal. O sea que mi hijo me ama realmente porque tiene un interés conmigo. No me ama porque realmente demuestra su amor porque me ama, sino porque tiene un interés. ¿Y eso qué cree que se llama? Imposición. Por eso la ley fue Dios le dio, no para imponerle al pueblo algo, sino que el pueblo le dio a elegir. Estipula la ley y el pueblo, ¿qué cree que dice el pueblo de Israel? Señor, cumpliremos todo. Eso dijo el pueblo de Israel. Cumpliremos todo, Señor. Como diciendo, somos igual de perfectos que tú y cumpliremos todo. El pueblo aceptó la ley. Entonces, Dios establece una ley para darle a conocer al hombre que realmente no podían vivir por leyes, no podían vivir con el pecado que los estaba matando, y para darle a conocer lo que era pecado, uno, y segundo, instituye el sacrificio de corderos para decirles, ok, como no van a poder ustedes cumplir las leyes para ser perfectos, necesitan el sacrificio de corderos para que esa sangre cubra su pecado durante un año. Cubra su pecado durante un año. Entonces, había perdón de pecados, sí, a través del sacrificio de corderos temporales, ¿ok? Porque era un perdón temporal de un año. Porque los que vivieron bajo la ley, era imposible que pudieran cumplir una ley de 613 mandamientos, no nada más eran 10, y muchos ni siquiera podían cumplir los 10. Ahora en este nuevo pacto, si Dios estableció corderos porque no podían cumplir una ley, ¿por qué en ese nuevo pacto nosotros tenemos que andar queriendo cumplir leyes para quedar bien con Dios? Es decir, Señor, el día de hoy yo no tendré dioses ajenos, el día de hoy yo no voy a hurtar, el día de hoy no voy a matar. Sí, Señor, para quedar bien contigo, porque me conviene estar bien contigo, porque si cumplo un mandamiento tú me vas a bendecir. ¿Se ha dado cuenta? Si cumplo mandamientos, mucha gente cree que Dios lo va a bendecir porque cumplen mandamientos, pero Dios no los va a bendecir así porque cumplen mandamientos. Dios ya los bendijo gratuitamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz, sin que nosotros tuviéramos que hacer nada. Y ese es el tema que estamos viendo los viernes, el libro de Santiago, parte del libro de Santiago, pues. Cuando llaman que la fe es muerta si no tiene obras. El problema es que Santiago es un libro que se escribió antes de las epístolas y de la revelación que se le dio al apóstol Pablo. Pablo corrige a Santiago y Santiago se corrige a sí mismo. Entonces ahorita en el cristianismo desafortunadamente se está hablando de que la fe sin obras es muerta y le añaden a la fe obras.
Y si usted lee Efesios capítulo 2, versículo 8-9, dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y lo especifica Pablo, para que no confundan la fe con obras, dice, y no por obras. Significa que las obras no tienen nada que ver con la fe. La fe solamente recibe lo que ya se nos dio por gracia, nuevamente le insisto. Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿De quién? De Cristo. ¿Y qué dice la fe? Como tenemos el espíritu de fe de Cristo, y luego dice, creo que el 14-15 por ahí, por lo cual nosotros, cuando creemos o ejercemos fe, dice Pablo, hablamos nada más. ¿Hablamos qué? ¿Qué hablamos? Que Cristo se hizo pobre por mí en la cruz del Calvario para que yo fuera rico, que Él llevó mis enfermedades para que yo ahora, en este momento, yo reciba la sanidad de mi cuerpo. Creo y hablo, dice Pablo. Eso no es obra. Eso no es obra. ¿Cuál es el concepto de fe de Hebreos 11:1? Dios mío, estoy hablando el tema de los domingos, no de los viernes. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, no las obras que tú haces. Es la convicción, estar plenamente convencido de lo que no puedes ver, pero que ya te fue dado en la cruz del Calvario. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto de fe. Y Pablo dijo, yo creí, por lo cual hablo. Eso no son obras, es recibir lo que ya se nos dio por gracia. Entonces, ¿por qué le añaden a la fe obras? Porque Santiago lo dijo, capítulo 2. ¿Y por qué lo dijo Santiago? Porque no entendía y necesitaba la revelación del apóstol Pablo todavía. Ese tema lo estamos viendo el viernes. Amigo de internet, le invito para que continúe con nosotros los viernes. Transmisiones a partir de las 8 de la noche, hora del centro de México, hora de Jalisco. Ahí estamos viendo el tema de Santiago capítulo 2, ¿ok? Muy bien. Entonces, no podemos añadirle obras a la fe, porque la fe no conlleva obras ni lleva obras correspondientes. La fe solamente cree y recibe. Y como tú crees y recibes, por agradecimiento tú comienzas a realizar acciones, no para que Dios te dé, porque no tiene nada que ver con la fe eso. Si no realizamos acciones, oramos por los enfermos, por ejemplo, no para quedar bien con Dios. Yo oro por los enfermos para que los enfermos sean sanados, para suministrar el poder del Espíritu Santo, pero no para quedar bien con Dios, ni para merecer. Imagínense, voy a merecer más por tantas obras que hice. No, la salvación es totalmente gratuita y se nos dio por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ok, entonces estamos hablando de Apocalipsis 13:8. 1 Pedro 1:18, por favor. 1 Pedro 1:18. ¿Listos? Sabiendo que fueron rescatados de vuestra manera de vivir, o vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa. O sea, dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, ¿okay? ¿Qué entiende usted por rescate? Fuimos liberados de ahí, ¿no? De la vana manera de vivir. Y luego dice el 19, ¿cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Bueno, dice, ¿de quién recibimos la vana manera de vivir? Pues de nuestros padres muertos espirituales, ¿ok? De eso está hablando. No con cosas corruptibles fuimos rescatados, cosas corruptibles como el oro y la plata, porque eso es temporal en esta tierra. Es bueno para vivir en esta tierra, sí, pero es temporal, no es eterno, ¿okay? Cuando usted muere aquí, no creo que va a ser como Faraón, que se va a llevar sus cadenas y sus collares y todo lo que Faraón tenía. Eso quedó en la tumba de Faraón, y por cierto muchas ya les excavaron y ya están en manos de otras personas, ni siquiera se lo llevan al más allá, ¿ya? Dice, si no, usted fue rescatado por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde cuándo. Por eso se llama el Cordero Eterno, porque fue desde antes de la fundación del mundo que ya estaba destinado, pero luego dice ¿qué? Pero manifestado en los postreros tiempos. Es decir, Él no surgió hace 2022 o 2018 años.
Ahí no surgió la idea de Dios de rescatarnos con la preciosa sangre de Cristo Jesús, sino fue ya una idea desde el principio de la creación. Y luego dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que creara la tierra, ya estaba el Cordero, ya estaba. Pero ¿qué cree? Tenía que manifestarse. Por eso se llama Evangelio eterno, por eso se llama pacto eterno. Y ahora el nuevo pacto viene siendo la manifestación del pacto eterno, la manifestación del Evangelio eterno. ¿Entendemos? Entonces, cualquier pacto transitorio no tenemos que cumplirlo. Por eso no tenemos que cumplir la ley, porque es pacto temporal. Pero ahorita hay muchos queriendo cumplir la ley, hacer obras para quedar bien con Dios. Eso no va a traer a manifestación la bendición de Dios sobre la tierra, no. Por eso mucha gente se está muriendo en la actualidad, porque quieren ganarse la sanidad de su cuerpo cuando ya se les proveyó totalmente por gracia. Un regalo de Dios es la sanidad. Y mucha gente muere, ¿por qué cree? Porque se siente mal. ¿Qué hice mal para merecerme esta enfermedad? ¿O qué no estoy haciendo bien para recibir la sanidad? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para recibir la sanidad de mi cuerpo? Y luego Dios, el Señor, le va a contestar: nada, hijo. Solamente recíbela por fe, porque ya te la proví en la cruz del Calvario por gracia. Es todo. No tiene que hacer obras para ser sano de enfermedades incurables. Solamente creer que a Cristo Jesús se le cargó la enfermedad de usted. ¿Entendemos? Por eso se llama Evangelio, pacto eterno y Cordero eterno. Efesios capítulo 1 versículo 3. ¿Qué tiene que hacer para recibir la bendición? Porque muchos le dicen: tu obediencia trae la bendición. ¿La verdad será cierto eso? Que entre más obedientes más Dios nos va a bendecir. Entre más obedientes Dios más nos va a querer. Entre más obedientes Dios más nos va a amar. Entre más obedientes agradamos más a Dios. ¿Será cierto eso? Para el nuevo pacto, para el pacto eterno, es antibíblico. Por eso Dios le dijo: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. No coman de ese conocimiento de hacer buenas obras o no hacer malas obras, porque esas obras no vas a poder recibir nada, ni vas a quedar bien conmigo. Imagínese Dios, el ser humano: Señor, ¿cuántos días de ayuno tengo que hacer para poder ser agradable a ti? Muchos están ayunando para ser sanados de enfermedades incurables. Muchos están ayunando para recibir la unción de Dios cuando ya se les dio. O sea, ¿cómo van a...? Hay gente que se la lleva hablando de unción y no entiende que la unción está dentro de ellos. Y lo dicen: es que tú no tienes unción, por eso Dios no se manifiesta contigo para hacer milagros, señales y maravillas. No es la falta de unción, es que no saben usar la unción. Es muy diferente. Pero ya todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo, que son templos del Espíritu Santo, ya tienen la unción de Cristo en ellos. No tenemos que andarle pidiendo unción, ni decirle: Espíritu Santo, ven. Pues ya está en nosotros el Espíritu Santo. Bueno, a los que hemos recibido a Cristo Jesús, ¿no? A los que estamos en Cristo. Aquel que no ha nacido de nuevo por obviedad, muerto espiritual, no es templo del Espíritu Santo, ni tiene la unción. Efesios 1, 3, 4 y 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Ya nos bendijo o vamos a ser bendecidos por lo que hagamos? Ya nos bendijo. Entonces dice, mucha gente dice: es que pelea por, inclusive hay hasta prédicas, póngale en YouTube, pelea por tu bendición, y va a encontrar un montón de prédicas. Pelea por tu bendición, a ver qué vas a hacer para atrapar lo que ya se te dio. Nada, solamente recibirlo por fe, es todo. Creer que es mío, que ya se me dio, eso es fe. Creer que ya se me dio por gracia, que fue un regalo de parte de Dios a través de Cristo. Entonces, pelea por tu bendición, y pelea para que Dios te dé esto, y pelea por lo otro, y creen que entre más... ¿Y sabe cuál es el problema del que quiere cumplir la ley de Moisés? O quiere vivir por obras, o añadirle obras a la fe. ¿Sabe cuál es el problema de ellos? Vamos a llegar a la conclusión de que es la misma actitud de los fariseos del tiempo de Jesús. Es la misma actitud en la actualidad del que quiere añadirle obras a la fe. ¿Sabe por qué? Porque creen ellos que si se levanta, imagínense usted se levanta a las 3 de la mañana a orar. Ni yo. Y hay gente que se levanta a las 3 de la mañana. Pónganse a pensar. Hay gente que
que se congrega en congregaciones donde abren 4 o 5 días a la semana. Nosotros nada más 2 días abrimos, pero hay gente que 5 días. Y hay gente que porque cree que va 5 días a congregarse, cree que porque nosotros nos congregamos 2 días, cree que ellos se merecen más de parte de Dios porque se congregan 5 días. Póngase a pensar. Hay gente que cree que por quedar bien con su pastor y porque el pastor lo vea bien, diga, wow, qué hermano Chucho, qué fiel eres porque te la llevas aquí congregado con nosotros. Creen ellos que se merecen más de parte de Dios porque han hecho obras para quedar bien. ¿Usted cree que alguien que ora a las 3 de la mañana podrá recibir más de parte de Dios que las 12 del mediodía que se levantan los que estudian por internet? ¿Usted qué cree que va a recibir más el que de las 3 de la mañana porque está orando a las 3 de la mañana? Si fuera así, entonces Dios sí haría excepción de personas. Pero si el que ora a las 3 de la mañana, tanto como el que ora a las 12 de la mañana, ambos creen que ya se les dio gratuitamente todo en la cruz del Calvario y solamente lo reciben por la fe, ambos recibirán lo mismo. Bueno, y eso me lleva a la historia de los ¿cuál es la historia esa donde elaboraron talentos? ¿Cómo se llama esa historia? No es talentos, alguien que llegaron a trabajar desde la mañana, otros llegaron en la tarde y Cristo Jesús les paga el de la parábola ese le paga lo mismo, el de la mañana y el de la tarde, y luego los de la mañana, pero ¿por qué les pagan más a ellos? Si empezaron a trabajar en la tarde. Eso es gracia. Pero ¿por qué? Si yo tengo, hay muchos hermanos en Cristo. Ese es el problema del legalista y el que quiere vivir por obras o añadirle obras a la fe, porque ellos creen que si oran a las 3 de la mañana merecen más de parte de Dios, pero cuando no se manifiesta, dicen entonces, Dios, qué mala onda eres. Yo me levanto a las 3 de la mañana y el otro flojonote ahí a las 9 de la mañana y anda orando casi a las 10. Y yo que me levanto a las 3, pero ¿por qué lo veo que está muy bendecido en todas las áreas y yo no? Y luego empiezan a reclamarle a Dios, porque creen que se merecen por sus obras lo que ya se les dio por gracia. Póngase a pensar. Y para eso podemos ir a Romanos 4. El que obra, dice, el que trabaja por su salario, lo que se les paga no es un regalo, no es gracia. ¿Mateo qué? Mateo 20. Mateo, mire, vamos a Mateo, es muy bonita esa historia. Esta parábola 20, versículo 1, la parábola de la viña. Listo, ahí va a aparecer en internet para que a usted le conste lo que vamos a hablar. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando Efesios 1:3. Dice, porque el reino, ya Mateo 21, ya está en pantalla. ¿Sí? Bueno. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, así es el reino de Dios, pues, así es el reino de Dios. A un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, es decir, contrató trabajadores para su siembra, pues, para sus tierras. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, que era el salario de un día, un denario al día, los envió a su viña. Pero ¿cuándo dice que salió? Por la mañana. Entonces estas personas estaban trabajando de la mañana y convino darles un denario. Te voy a pagar el salario de un día, ¿ok? Ya. Dice el 3, saliendo cerca de la hora tercera. ¿Cuándo que la hora tercera viene siendo empieza a contarse según el calendario judío, las 6 de la mañana viene siendo la hora primera. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces las 7 viene siendo la primera hora que transcurrió. El caso es que de 6, 7, 8 y el otro flojonotes, mire, entraban a las 9. Saliendo cerca de la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, había otros que estaban en la plaza bien flojonotes en el Face, sin hacer nada, ¿ah? En las redes sociales. Y estaban totalmente desocupados, de ociosos, ¿ya? Mire. Entonces, y les dijo, y también, ¿qué significa? Que cuando salió en la mañana, significa que los otros desde las 6 de la mañana ya estaban laborando. 6 de la mañana. Dice, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y dijo, les daré lo que sea justo.
Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. Dios mío, la hora sexta, ¿qué es? 6 horas después de las 6 de la mañana, son las 12 del mediodía. Imagínense, uno trabajando de las 6, otro a las 9 y otro a las 12 del mediodía. Ay, Dios mío, eso no nada más estaban en Face, sino que estaban en Instagram, estaban viendo La Reina del Sur en Netflix, estaban haciendo otras cosas. ¿Ok? Entonces, salió otra vez cerca de la hora sexta, y no nada más a la sexta, 12 del mediodía, sino salió a la hora novena. 3 de la tarde y los otros trabajando desde las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 horas tenían trabajando. 9 horas. Y los otros 6 horas los que entraron a las 9. Pero él fue todavía, dice, a la hora sexta y novena, es decir, 12, 3 de la tarde, 12 y 3 de la tarde. E hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima. La hora undécima, ¿qué viene siendo? 11 o 9. 11, ¿no? Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados. Dios mío, 5 de la tarde. Trabajaron 1 hora ellos, yo creo, ¿no? Y saliendo de cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día de ociosos viendo el Face? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado, señor. Sí, seguramente, ¿no? Todos los que están, pónganse a pensar, todos los que están a esa hora en redes sociales, en Netflix, ¿será cierto que nadie los ha contratado? Es que he metido muchas solicitudes, señor, y luego me llaman y les digo: es que no puedo en tus horarios. Pónganse a pensar, decirle: es que tenemos un horario de 9 a 6 de la tarde. Sí, pero yo no puedo, señor patrón, en esa hora. Así es que si me quiere contratar, contráteme de 9 a 12. Si no, no trabajo todo el día. Por eso muchos no los contratan. ¿Por qué nadie los ha contratado? Y les dijo, ¿y qué les dijo? En el versículo 7, Mateo 27, les dijo: ¿por qué nadie los ha contratado? Y les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis ¿qué? Lo que es justo, lo justo de Dios. Entonces los obreros, dice, ¿qué dice? Cuando llegó la noche, dice el versículo 8, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págueles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Primero les pagó a los últimos. Esa es gracia. Eso es gracia. Primero, ¿qué dice? Les pagó primero a los postreros y después a los primeros. Es decir, primero les pagó a los de las 5 de la tarde, luego les pagó a los de las 3, luego a los de las 12, luego a los de las 9 y por último, ¿a quién cree? ¿Por qué cree que le pagó a lo último a los que llegaron desde la mañana? ¿Por qué cree? Acuérdense que estaban trabajando duro. Entonces, ¿será Dios injusto? ¿O realmente nos estaba dando un ejemplo de qué representa la gracia de Jesús? Que no tienen que hacer tantas obras, ayunar y tantas obras para recibir lo que el favor de Dios que se nos dio por gracia. Pónganse a pensar. Dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, es decir, 5 de la tarde, recibieron cada uno, ¿qué recibieron? Un denario, que es lo mismo que se les prometió a los que entraban a las 6 de la mañana. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno ¿cuánto? Dice Cristo lo que es justo. Para Cristo es justo. Si alguien conoció a Cristo hace 20 años y ahorita alguien que está en el hospital a punto de morir, media hora antes de morir, y recibe a Cristo en su corazón, cree en Él como su Señor, su Salvador y su Dios, directamente se va a la presencia de Jesús. Y por ahí muchos que me han comentado en las publicaciones que pongo por Face, me dicen que es injusto, porque esa persona nunca se congregó, nunca dio dinero para la obra de Dios, nunca fue fiel a un pastor, nunca estuvo congregado. ¿Cómo es posible que se vaya? Porque es por gracia. Y por eso Cristo puso estas parábolas, para que entendiéramos gracia, que no es por nuestras obras, ni entre más nos afanemos y nos afanemos y nos afanemos y hagamos obras, y Dios, me voy a ir por tantas obras buenas que hago. No, es por su gracia maravillosa. Tanto los primeros y los postreros entran en el mismo canal de bendición, por el mismo camino. Y dice: pero el problema de ellos es que, dice, al recibir ese denario murmuraban contra el padre de familia. 12, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora
Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga, el calor todo el día, que hemos estado tantos años metidos en la iglesia cristiana, hemos ayunado largas horas, hemos hecho grandes vigilias hasta las 3 de la mañana, orando y haciendo guerra espiritual, que pertenecemos a un ministerio de alabanza o que barremos un local, y tantos días que he ido a barrer el local, Señor, y tanto que he aportado para la obra de Dios. ¿Cómo es posible que este que va llegando esté tan bendecido y ya sea un hijo de Dios? El problema que ahí entran los fariseos. Entre más obras hagan, se sienten más espirituales y creen que merecen más de Dios. ¿Y qué cree que hacen ellos? ¿Cuál cree que es la actitud de ellos? Menosprecian al que va llegando en Cristo, que es salvo por la gracia de Jesús. Desprecian a los demás porque ellos dicen: yo soy superior porque guardo la ley de Moisés, ya no como camarones y me siento superior que los demás. Ellos son inmundos, ¿cómo van a merecer la salvación ellos si yo dejo de comer carnitas de cerdo? Estoy cumpliendo la ley de Moisés, hago obras, ayuno. ¿Y por qué ellos van a merecer van a tener salvación en Cristo si yo tanto que me he esforzado a guardar la ley y los mandamientos de Dios y hacer obras y obras y obras y obras para irse con Cristo? Y no nada más está entre los fariseos, está entre los mismos cristianos, mi hermano. Entre los mismos cristianos que dicen que si no hicieron buenas obras, no van a ser de las 5 vírgenes con aceite para irse con Cristo en el arrebatamiento. Póngase a pensar. Y a la fe le añaden obras, pero todo eso es manipulación y control de las personas que van y se congregan a escuchar la palabra. Los controlan y los manipulan, metiéndoles miedo que si no hacen obras no se van a ir con Cristo. Póngase a pensar. ¿Quién cree que es el más interesado en tenerlos controlados y manipulados? ¿Quién cree que es? Ellos mismos. La misma religiosidad de los fariseos en aquella época es la misma en la actualidad. ¿Por qué cree que cuando pongo publicaciones, por qué cree que viene el montón a estar alegando? ¿Por qué cree que vienen? Porque les interesa, porque hay un interés monetario, porque hay un interés de ejercer control sobre los hijos de Dios. Siempre ha existido eso y sigue existiendo en la actualidad. Esta parábola sí sería bueno que la leyeran, la escucharan y la entendieran ellos, que no es por obras. Fíjese, entonces concluye, dice Mateo 20. Él respondió, es decir, el dueño de la viña. ¿Quién cree que es el dueño de la viña? Cristo. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿Qué significa eso en otra traducción, por favor? Es decir, no te estoy ofendiendo. ¿No conveniste conmigo un denario? No estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. O sea, Dios no es injusto para darle salvación eterna a uno que se murió 30 minutos antes de morir, a darle salvación eterna a uno que tiene 20 años en el Evangelio de Cristo. Dios no es injusto. Dios siempre va a ser un Dios justo. Eso se llama gracia, favor inmerecido. Dice, él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, es decir, no te ofendo, ¿no? Algo así. O no soy injusto. ¿No conveniste conmigo un salario? Es decir, la salvación no la conveniste que era por gracia, porque cuando predican el evangelio en las calles, muchos saben que pues Cristo te rescató, Cristo murió por ti en la cruz, recíbelo en tu corazón y vas a ser salvo. Pero ya que van y se congregan en la iglesia cristiana, ahí el problema que ya el líder de ahí, el maestro, el pastor, hermanitos, hay que ayunar 14 días. Y luego de pronto, ¿y para qué? Bueno, pues hay que ayunar 14 días para ser más espirituales. Para eso ayunan, ¿sabe usted? Unos ayunan para ser sanos de enfermedades incurables. Otros ayunan, es que tengo una manda con el Señor y tengo una petición y estoy ayunando 20 días. A ver si el Señor me complace con esa petición. Póngase a pensar. Entonces, te hago agravio. ¿Acaso no conveniste conmigo un denario? Entonces, ¿por qué te quejas? Si yo decidí pagarte un denario a ti, tanto el que trabajaba, ¿cuántas horas trabajó? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El que trabajó 12 horas y el que trabajó 1 hora recibió lo mismo. ¿Será Dios injusto? ¿O se llama gracia, que ya pagó todo en la cruz y todos merecen lo mismo, tanto el que trabaja como el que no trabaja? Y luego le dice en el 14, el dueño de la viña, que es Cristo Jesús, le dice: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero lo mismo que te di a ti.
porque no es por obra la salvación, sino es por gracia. 15, dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O sea, ¿quién le va a reclamar a Dios? Ay, Señor, qué injusto eres, porque yo trabajé 20 años en la obra de Dios y el otro trabajó nada más un año. Qué injusto eres. A ver, yo decidí que por gracia iba a salvar a la humanidad, no por obras, para que nadie, dice, se gloríe, porque los que hacen obras sabía que se creen más y minimizan, excluyen a los demás que porque no hacen obras. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno? Eso vas a pasar. Hay mucho cristiano envidioso ahorita. Una vez estamos, ya mero termino, ¿no? Luego concluimos con el 16, historia 16. Así los primeros, ¿qué dice? Serán los últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Escogidos por gracia. Por los que quieren hacer grandes ayunos, vigilias y hacer grandes obras para que hagan con Dios, no lo pueden lograr porque corren tras la bendición, cuando Dios ya le dio la bendición y por gracia ya son salvos. No necesitan añadirle a la fe obras, basándose en Santiago, que lo estamos analizando los viernes. No pueden hacerlo. Entonces, postreros y primeros. ¿Por qué los postreros sean los primeros? ¿Por qué creen? Porque no tuvieron que trabajar todo el día, no tuvieron que hacer obras. Llegaron al final tranquilamente, 1 hora, y todavía agarraron 20 minutos para cenar. O sea, trabajó 40 minutos, ¿no? Michelle le dan media hora para cenar, entre comer y cenar, y trabajó media hora. Y ya tuvieron toda la bendición de Dios, ya fueron agradables con Dios. ¿Por qué? Porque es por gracia, no es por lo bueno que nos portemos, ni tanto que nos esforcemos, ni tanto que hagamos, sino es por gracia todo. La salvación, la sanidad, la bendición financiera es por gracia. Ahora, no tenemos que hacer grandes cosas ni dar grandes cosas para recibir de parte de Dios, y eso lo vamos a analizar posteriormente. ¿Qué significa el que siembra escasamente cosechará escasamente, el que siembra abundantemente sembrará abundantemente? No sembramos para que Dios nos dé abundancia, sino que tenemos un corazón agradecidos y por eso sembramos abundantemente, y ahí se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Cuando recibimos lo que se nos dio por gracia, aplica la ley de la siembra y la cosecha, no haciendo obras para que Dios me dé. Eso es lo que muchos no entienden. No entienden la ley de la siembra y la cosecha, no la entienden. Ok, ya para terminar les cuento una historia. Efesios 1:4 nos quedamos, ¿no? Efesios 1:3, y le cuento la historia en 2-3 minutos. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos bendijo en Cristo. ¿Se da cuenta? Ya somos bendecidos. Ya no tengo que pelear por la bendición ni andar haciendo grandes obras, ayunos para merecerme la bendición. Ya la tengo, porque Cristo pagó el precio en la cruz. Luego dice el versículo 4, Efesios 1:4, según nos escogió. ¿Cómo nos escogió? Por gracia. Nos escogió porque estábamos en Cristo, nos vio en Cristo Dios en nosotros. Dice, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió Dios? Para que recibiéramos todo lo que representa la gracia. ¿En quién cree que nos escogió? ¿Cómo vamos a ver manifiesta la bendición? ¿Por qué? Porque Dios nos escogió en Cristo, no por buenas obras que hayamos hecho. Dios nos escogió en Cristo, ¿ya? Dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Está hablando de Cristo. Nos escogió en Cristo. ¿Desde cuándo? Antes de que se creara la tierra, desde antes de la fundación del mundo. Ya nos había escogido Dios para que viviésemos por la gracia de Él, y Cristo viniera a habitar en nuestro corazón y fuéramos uno con Cristo. Ya desde antes estábamos escogidos, no teníamos que haber hecho buenas obras o malas obras. Si cuando tengo por lea Romanos 9. Dice, ni siquiera habíamos hecho buenas o malas obras para que Él ya hubiera mostrado, ya estaba mostrando su misericordia y su amor y su gracia. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién nos escogió? ¿En lo bueno que hicimos o lo malo que no hicimos? No nos escogió por nuestras buenas obras o malas obras que no hayamos hecho, sino que nos escogió
en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Y lo dice, para que fuésemos como santos, es decir, apartados y sin mancha delante de Él. Es decir, ya somos santos, apartados y sin mancha delante de Él. ¿Por quién? Por Cristo que habita en nosotros. Y dice el versículo 5, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, significa hijos capacitados. Eso significa adoptados, porque nosotros no somos hijos adoptados, somos hijos engendrados, ¿ya? ¿Por qué? Por la palabra somos engendrados. Dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, significa hijos maduros, pues, para que usted me entienda, hijos aptos. Habiéndonos predestinado para ser hijos aptos o maduros, hijos suyos, ¿por medio de quién somos hijos nosotros? ¿Por medio de quién? Dígalo. ¿Por medio de quién somos hijos? Por las buenas obras que va a hacer, ayudar a una viejita a cruzar la calle, aunque ayúdele, pero no para merecer el favor de Dios. Hacemos buenas obras, ¿por qué cree? Por agradecimiento a Cristo y mostrar al Cristo que habita en nosotros. No para ser salvos, no para recibir nada de parte de Dios, porque ya se nos proveyó en la cruz del Calvario. Dice, somos hijos suyos por medio de Jesucristo, no por buenas obras, por medio de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y luego dice, y luego por si a alguien le quedara alguna dudita, pues será alguna mínima obra. No dice, según el puro afecto de voluntad, porque Él lo decidió, nada más así. Decidió darnos a Jesucristo y con Él todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo ya lo tenemos como una herencia en Cristo Jesús. Eso se llama el Evangelio eterno, la gracia eterna, el Cordero eterno desde antes de la fundación del mundo, que no tuvimos que hacer nada para recibir lo mismo que el que tiene 20 años como el que va llegando a Cristo. Lo mismo. Y no por obras, para que nadie diga yo soy mejor porque hago más obras y aquel es peor porque hace menos obras. No. Y concluyo con esta simple historia. Estábamos en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, de donde nos congregábamos antes, y había dos hermanitos que se les hacía injusto que los que fueran llegando a Cristo tuvieran la salvación eterna. Y literalmente nos dijeron, ¿cómo es posible que fulana persona que va llegando a Cristo ya esté tan bendecido? ¿Cómo es posible? Si yo he hecho tantos ayunos, he servido tanto al pastor, he servido tanto a Dios en una iglesia y tengo tantos años, ¿cómo es posible que alguien el día de hoy que recibió a Cristo ya es salvo? Si nunca tuvo que hacer obras como yo, tengo 20 años en el Evangelio. Y todos lo recalcaban, ¿no? Todos se jactan, se jactan en su soberbia que tienen tantos años y que por eso merecen. Es que tengo tantos años en el Evangelio y ¿cómo es posible que alguien el día de hoy reciba a Cristo en su corazón y ya se vaya al cielo, y ya pertenezca al reino y ya esté con Cristo y ya tenga vida eterna aquí porque la vida eterna la tenemos aquí en la tierra. Aquí comenzamos con esa vida eterna, aquí ya la tenemos. Entonces, ¿cómo es posible? Dice, si yo me esforcé tanto, tengo 20 años sirviendo al pastor, 20 años en una congregación, en un ministerio, ¿cómo es posible? Es injusto, me decías. Es una pareja, creo que ya inclusive tienen hasta un puesto ya alto ahorita en esos lugares, ¿no? Si no es que ya hasta son pastores, ya son pastores ahorita. ¿Cómo es posible? Dice que una persona que va llegando ahorita ya sin hacer nada ya recibió la salvación. O sea, ya si se muere mañana ya se va con Cristo. ¿Cómo es posible? Dice, si yo tengo tantos años sirviendo a Dios. Ese es el problema del fariseísmo y del legalismo actual, que la gente se quiere ganar por sus obras lo que ya se le dio gratis. Y bueno, pues cuando te haya oportunidad lea Romanos 4, que lo vamos a leer en otra ocasión, que es muy buen ejemplo que puso el apóstol Pablo. Nadie va a recibir, a ganar algo que ya se le proveyó gratis. Es la misma que usted le dijera y que su papá le regalara un celular, iPhone 14, y que usted dijera, ¿qué tengo que hacer, papá? ¿Qué tengo que hacer para merecerme el celular? Papá, me voy a portar bien todo el año nada más porque me regalaste el celular. Y el papá, hijo, te lo regalé porque te amo. Pero pórtate bien también. Pero no para ganarte mi cariño, porque por amor y cariño te regalé el celular.
No tienes que hacer nada. Es que papá, dime, todos los mandados, todos los lugares donde tú me mandes, yo lo voy a hacer. Y si me dices que estudie a las 6 de la mañana, papá, yo voy a estudiar 12 horas diarias, papá, para ganarme el celular. Hijo, pero es que ya te lo regalé, hijo. No tienes que hacer obras, aunque estudia también, ¿no? Pero no para ganarte el celular, porque ya te lo regalé. Y es tuyo. ¿Por qué te lo quieres ganar? ¿Y qué cree que hizo el hijo cuando el papá le dio el celular? ¿Qué cree que hizo el hijo? ¿Lo rechazó? No, papá. ¿Me lo estás dando en enero? No, hasta diciembre. Hasta que yo me porte bien todo el año, como hasta entonces lo voy a merecer por mis buenas obras, y que yo me porté todo el bien del año. No me lo des en enero, papá. Dámelo hasta diciembre. ¿Alguien dirá así ahorita en la actualidad? Es tan obvio que si no lo hacemos ahorita, ¿por qué para con Dios si queremos hacer obras y obras para recibir lo que ya se nos dio, la bendición que se nos dio por gracia? Es lo mismo, es el mismo ejemplo. Pónganse de pie, concluimos ya este tema, gracia o ley. ¿Cuál es el evangelio eterno? Por obviedad, es la gracia. Pero no nada más significa contestar gracias, sino es entender gracia. Por eso nos vamos muy largo en este tema. Hoy vimos el Cordero Eterno. El Cordero Eterno pagó todo en la cruz del Calvario, y vamos a repartir la galletita que representa el cuerpo de Cristo y el juguito de uva que representa la sangre de Cristo para tomar la cena del Señor el día de hoy. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida y medicina. Gracias por esta enseñanza el día de hoy, que nos ministraste, Espíritu Santo, y nos diste a conocer más acerca de la obra perfecta, completa y terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, sino es un regalo tuyo, Señor, la salvación dada por gracia. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias porque exaltaste a Jesús. Una vez más glorificaste a Jesús, como siempre lo haces, Señor. Gracias. Toda persona que no haya recibido a Cristo en su corazón, y por ahí le hayan metido la idea o la duda de que no es salvo porque tenía que haber hecho buenas obras, bueno, recíbalo en su corazón. Eso es fe, recibir al Salvador de la humanidad para que venga a habitar dentro de nosotros, ¿ok? Muy bien, entonces mire, si quieres hacer esta oración juntamente con nosotros, y a los amigos que nos ven por internet, vamos a hacer esta oración para que reciban a Cristo en su corazón. Dígale: Señor Jesús, hoy creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa y entregándote por mí. Te doy gracias porque ahí me redimiste de toda maldición. Hoy recibo ese regalo de la salvación, que eres tú, maravilloso Jesús, para que habites en mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. En este día te doy gracias porque ahora soy templo del Espíritu Santo y formo parte de la familia de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, dice, ¿ya están listos? Ya todos tienen el pedacito de pan y el juguito de uva. 1 Corintios 11:23 dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Y luego aquí vienen las características de lo que representa. Si tiene oportunidad de cerrar sus ojos, ciérralos. Aquí vienen las características. Este pedacito de pan cocido representa el cuerpo de Cristo, que fue molido, partido por cada uno de nosotros. Y ahí, por esas heridas que Él hicieron nosotros, ahí Él llevó nuestras enfermedades, y allí nosotros, por su llaga, fuimos sanados. Cuando se le esté tomando, piense en eso y vea, porque dice Cristo, hagan memoria de mí, significa que cierre sus ojos y vea a Cristo en la cruz del Calvario, cuando está siendo traspasado por esos clavos, totalmente molido, golpeado. Dice el 24, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, por ustedes es partido. Hagan esto siempre, haciendo memoria de lo que yo hice por ustedes en la cruz.
Ahora lo puede tomar y por favor, cuando lo esté comiendo, el pedacito de harina cocida, vea a Cristo en esa cruz, su cuerpo totalmente golpeado, molido, triturado, desgajado por esos látigos, traspasado por esos clavos, desgarrado totalmente de sus músculos, totalmente desgarrado. Y esa es su gracia, por lo cual entregó la sanidad a todo aquel que en Él cree, porque Él llevó la enfermedad ahí. Ahora usted diga: yo creo que Cristo llevó mis enfermedades en la cruz. Por eso ahora recibo por la fe lo que ya se me dio por gracia, la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Creo que soy sano por sus heridas, y ahora todo lo que le han dicho, si tenía enferma su columna, si tenía sus pulmones enfermos, si tenía su corazón, su hígado, su páncreas, sus intestinos, o todo lo que le haya dicho la ciencia médica que estaba disfuncional, ahora usted véalo totalmente sano en el nombre de Jesús. Véase sano. Si es el corazón, ve un corazón latiendo perfectamente en el nombre de Jesús, aún con 10 veces más a su capacidad normal para bombear la sangre por todo nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Si el problema es diabetes, vea su páncreas totalmente sano, produciendo insulina suficiente para su cuerpo, y así sucesivamente. Vea su cuerpo totalmente sano en el nombre de Jesús. Ahora tome por favor el juguito de uva que representa la sangre del Cordero. Dice 1 Corintios 11:25: asimismo tomó también la copa, recuerde, sus ojos cerrados para que haga memoria de él. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Fíjese bien lo que dice: es el nuevo pacto, que es la manifestación del pacto eterno. Eso representa lo que Cristo estaba diciendo. Es el nuevo pacto, ya no es el antiguo pacto de la ley de Moisés, es el nuevo pacto. Y luego dice: este pacto fue confirmado y ratificado, dice, en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban o que la bebieres. Y luego dice: visionenme, véanme, memoricen lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Y lo puede ir tomando, digo, si lo puede tomar lentamente sería ideal. Y por favor vean la sangre del Cordero cayendo desde su sien hasta sus pies, esas gotas de sangre que cubrían todo su cuerpo, y hasta la última gota de sangre cayó al piso, al suelo, de tal manera que cuando llega el centurión romano a traspasar su costado con su lanza, dice la Biblia que ya no le salió sangre, sino le salió un líquido que no era sangre. Lo que quiere decir que estaba confirmado que hasta la última gota de sangre se derramó para darnos este nuevo pacto, no por obras, sino un pacto donde ya se nos dio todo por gracia. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre, Jesús. Ahora usted, si quiere repetir conmigo, diga: ahora, por la sangre preciosa de Jesús, yo soy justo, santo, apartado para Él, perfecto. Mis pecados fueron perdonados. La naturaleza de pecado me fue quitada. Y ahora Cristo ha resucitado y yo he resucitado juntamente con Él. Y juntamente con Él estoy sentado en una posición en los lugares celestiales a la diestra del Dios Padre. Efesios 2:6 lo dice. Yo lo creo. Ahora soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús.
no por mis buenas obras, sino por la fe en mi Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, porque Él merece la gloria, el honor, el reconocimiento, todo el honor, la gloria para Él, porque Él hizo todo por nosotros. Y si aún así, aún hay enfermos aquí en este lugar, o se sienten mal, podemos ministrar, orar por ustedes para ver esa manifestación del poder del Espíritu Santo. Y créalo que Él va a restaurar todo órgano, todo ligamento, todo nervio, todo músculo que pudiera estar disfuncional. Ok, si no los hubiera, igual nos despedimos de nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Les recordamos, los viernes estamos viendo el tema analizando también la carta, los 2 primeros capítulos de Santiago. Los estamos analizando viernes 8 de la noche, hora del centro de México, y los domingos a las 11 de la mañana, a las 12 transmisiones a partir de las 12, igual hora del centro de México. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas el día de hoy. Y recuerde, usted ya está bendecido en Cristo Jesús. Gracias, Jesús.